Hay muchos perros en los equipos que pueden salir 1 o 2 veces en su vida nada más. Si es que salen, hay algunos que hacen su vida operativa y no llegan a salir a grandes catástrofes. Si tuvieras que decirnos alguna intervención que te ha marcado de forma especial. Siempre se te queda la primera vez que tu perro encuentra una persona. La capacidad de control temperamental del guía también es muy importante, ¿no? Claro, nosotros siempre trabajamos contra el reloj, pero no tenemos en nuestra mente eso de esto es un sprint, porque tan importante es encontrar a la víctima como no dejártela atrás. Comenzamos nuestro primer podcast, Dot Angel TV. Gracias por estar ahí. Bueno, pues como os he dicho, comenzamos hoy nuestro primer podcast de Dot Angel TV. Y para comenzar, vamos a hablar de todo lo que es en torno al mundo del perro. Terapias asistidas, perros de acompañamiento, perros de rescate, perros de todo tipo. Y para esto nos acompaña Raquel. Hola, Raquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues nada, aquí estamos. Y vamos a comenzar ya del tirón. ¿Y a quién hemos traído? Vais a conocerla. Se llama Susana Izquierdo. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, sobre todo. A vosotros por invitarme. ¿Quién es Susana Izquierdo? Bueno, pues Susana Izquierdo es una apasionada de los perros, de todo tipo de trabajo con perros, pero que he encaminado mi carrera a los perros detectores y más concretamente a los perros de rescate. ¿Qué haces tú? ¿Dónde trabajas, Susana? A ver, bueno, mi trayectoria profesional es muy larga. Comencé con 18 años a trabajar con perros, hace ya mucho tiempo, y desde entonces pues me he dedicado a perros de especialidad. Empecé pues como todo el mundo intentando averiguar un poco de qué iba esto del mundo del perro, porque en aquel tiempo España estaba como 30 años por detrás de muchos países de Europa, así es que lo que nos tocaba era salir fuera a aprender. Así es que nada, me armé de valor y demás y intenté adquirir aquí los máximos conocimientos que pude de la gente que había en ese momento, pero como se me quedaban muy escasos viendo lo que había fuera, que entonces era todo a través de revistas, no había internet ni nada de esto, pues entonces empecé a viajar por Alemania, por Francia, etcétera, y fue ahí donde empezó realmente la gran apertura de mi mente al mundo del perro, entendido como lo entendemos ahora, no como se entendía antes. ¿Cómo se entendía antes? Antes pues éramos bastante, vamos a decirlo para ser polite, bastante bruscos con los perros en España, ¿no? Sí. Entonces el concepto que se tenía antes de respeto al perro, etcétera, pues no lo había. Lógicamente, digamos que era aquello de el fin justifica los medios, ¿no? Yo tengo que conseguir algo con el perro y el perro es una herramienta, es un objeto, no es un ser vivo. Más allá de lo que pueda ser cualquier animal de ganado o cualquier otra especie de la que nos aprovechemos. Entonces, lógicamente, esto derivaba en que todo estaba permitido para poder obtener un resultado con el perro. Yo empecé con perros de deporte, pues de estos perros que tienen disciplinas, que muerden, rastrean y hacen obediencia. Ahora se llama hipo, han pasado por muchos nombres, ¿no? Entonces empecé ahí. De hecho, yo fui la primera mujer en España que hizo un campeonato nacional del trabajo, concretamente con el Boxer Club de España, hace ya muchísimo tiempo. Y a partir de ahí pues empecé a trabajar lo que es trabajar con perros. Luego de ahí ya pasé a empezar a trabajar con perros de rescate, me formé fuera con mis compañeros en Francia y en Alemania y en Austria, y después importamos pues todo ese conocimiento y estuvimos funcionando como protección civil. Una vez que ya acabó nuestra etapa en protección civil, porque una de las cosas que sí queríamos era que todo nuestro trabajo fuera dirigido a los receptores finales sin que interfirieran ni cuestiones políticas, ni de ayuntamientos, ni de comunidades, entonces decidimos trabajar como ONG, que nos liberaba las manos para poder hacerlo bajo nuestra perspectiva y sin depender de ninguna posición social, política, religiosa, ni nada por el estilo. Eso tiene una cuestión que, como vosotros bien sabéis también, es la posibilidad de conseguir pues medios económicos para mantener una actividad de este tipo, que es muy caro de mantener, porque lógicamente nuestro trabajo conlleva unas situaciones de riesgo que implican una formación especializada, un trabajo especializado y una equipación especializada, y todo eso pues lógicamente conlleva que tengamos muchas dificultades para poder encontrar subvenciones adecuadas para cubrir todo esto para nuestros voluntarios y para nuestros trabajadores. Pero ahora
presides una escuela de salvamento, ¿no? Precisamente es la ONG a la que me refería. Entonces, la Escuela de Salvamento cumple este año 25 años, o sea que no estuvimos ayer. Felicidades. Muchas gracias. Intentaremos invitaros cuando hagamos nuestro acto de conmemoración. Y un poco, pues, la ONG lo que trata es esto, de funcionar autónomamente para hacer labores de búsqueda y salvamento con perros, y sobre todo está conceptuado, pone escuela, aunque tiene equipo de intervención, porque se fundó en un momento en el que en España no había, como os digo, grandes conocimientos, y queríamos importar y traer todo eso que veíamos fuera y que aquí no se estaba llevando a cabo, y la posibilidad era montar o formar una escuela para precisamente hacer una filosofía de trabajo, conseguir esos objetivos que se conseguían o no, pero bueno, que se intentaban conseguir mediante unos medios, unos métodos que no eran respetuosos con el perro, y al contrario, poner de manifiesto que se podía hacer de una forma adecuada para que tanto el guía como el perro estuvieran en un entorno equilibrado y tuvieran una buena convivencia y un buen vínculo. Y en esa escuela de salvamento y detección, ¿no? Escuela de salvamento y detección. Sí. ¿A quién preparáis? Es decir, ¿quién es el que recibe esa formación? Nuestra formación puede reclamarla cualquiera. Sí es cierto que desde que empezamos y al traer, nosotros formamos o fundamos el primer recorrido o itinerario formativo completo que se ha realizado, y que de hecho ahora se realiza todavía en España. Y aquí han venido a formarse personal de la UME, de la escuela, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de multitud de entidades, tanto públicas como privadas. También vienen a formarse guías caninos de ONGs, etcétera, que necesitan esa formación, y aquí la tienen centralizada y tienen una buena rampa de salida para luego especializarse como crean más conveniente, más allá de lo que se imparte en nuestra escuela. O sea, cualquiera, por lo que dices, cualquiera que nos esté escuchando, cualquiera que vea este podcast, que esté interesado en el mundo del rescate con perros, podría acudir a vuestra escuela y informarse en algún curso. Podría informarse, y además nosotros tenemos dos tipos de formación. Una que es Open, que llamamos, que está dirigida a cualquiera que quiera aproximarse al mundo del perro de rescate y que no tiene esos grados de especialización, y otra que es dirigida precisamente a entidades que estén desarrollando este tipo de actividad y que quieran buscar o que vayan a formar grupos que vayan a dedicarse a esta actividad, y les informamos de todas las consideraciones, tanto marco legal como cualquier otra pues cuestión que necesiten para poder poner en marcha un grupo, o las que ya lo tienen, para poder formar a sus guías caninos de una forma ordenada y con calidad. Pero una persona que quiere formarse en la Escuela de Salvamento y Detección se forma junto a su perro y luego puede acudir personalmente a una intervención de rescate. No. ¿O tiene que sumarse a un...? No, por eso estoy diciendo que tenemos dos tipos de formación. La formación o itinerario formativo está dirigida a personas que ya están incorporadas o que vayan a formar grupos de perros de rescate. ¿Por qué? Porque una persona sola no puede ni entrenar ni mantener el trabajo que hay que realizar para poder llegar a tener un perro operativo. Además, tienes que estar integrado en un equipo de rescate porque necesitas una infraestructura mínima y unas cuestiones legales para poder trabajar como rescatista con perros. En España no hay un marco legislativo específico al respecto, pero sí hay un marco legislativo en protección civil que es el marco normativo que tenemos para poder trabajar en temas de búsqueda y salvamento. Y antes hablabas tú de que cuando empezaste había una diferencia importante entre la preparación entre España e Europa. Es decir, ¿cómo estamos ahora mismo? ¿En qué nivel estamos? Ahora mismo estamos top gama. ¿Sí? Sí, ahora mismo estamos, gracias a Dios, en unos estándares absolutamente equiparables a cualquier país de Europa, e incluso exportamos formación. Nosotros hemos dado formación fuera de España en muchos lugares, tanto en Europa como fuera de Europa, en Sudamérica, etcétera. Y eso quiere decir que tenemos un nivel de acreditación pues sobresaliente para poder hacer esto, y de hecho no tenemos nada en absoluto que envidiar con nuestros grupos de perros de rescate y respecto al resto de Europa, por supuesto. Siempre estás hablando me llama la atención porque siempre estás hablando de grupo, de equipo, de formar a diferentes personas de diferentes ámbitos. ¿Quiénes forman esos grupos? ¿Quiénes son los integrantes de esos equipos y de esos grupos? Pues hay grupos que pertenecen a entidades públicas, pueden ser ayuntamientos, como es la Protección Civil, o puede ser al Ministerio, como puede ser el Ministerio de Defensa, que es la UME, etcétera, etcétera. Y luego tienes ONGs,
Todas las ONGs que participan en búsqueda y salvamento con perros normalmente tienen algún tipo de vínculo con entidades públicas precisamente para garantizar que tienen una cobertura, una solvencia por detrás. Entonces, hay muchos, porque cualquiera puede formar una ONG, pero realmente luego al final este mundo no es tan grande y ya sabemos cada uno dónde estamos ubicados, ¿no? La cuestión está en que, bueno, vamos a intentar lanzar un marco legal en el que podamos tener ese marco en el que atenernos los guías de perros, los grupos de perros para poder trabajar. Como te he dicho, es imposible hacerlos en un grupo solvente por todos estos motivos. Y además porque te comentaba que tenemos dos marcos, uno es el al que me refería de protección civil y otro es un marco legal para las organizaciones, para las ONGs. Y la ley obliga a que tú formes y equipes adecuadamente a las personas que realizan labor en las ONGs para que realicen correctamente su tarea. Más aún en esta, que depende de la vida de personas de nuestra actuación. Y hablamos de todo tipo de personas, hablamos de que cualquiera se puede formar, pero hoy nos acompaña Mica, pero ¿qué perros se pueden formar? ¿Qué perros podéis formar? Yo misma soy amante de los perros, me encantan los perros, cualquier tipo de perro, y no sé, quizá los estereotipos existen en todas las áreas, claro. Y está claro que en este mundo también existen muchos estereotipos, y de repente viene Mica, que es una experta, que está contigo, que eres otra experta, y a priori cualquiera que nos esté viendo pensará que no es el estereotipo de un perro de rescate. Sí, porque, perdona, estamos acostumbrados, cuando vemos imágenes en televisión de las intervenciones que hacéis, a que se utilizan otros perros, ya sean labradores o malinois, pero no estamos acostumbrados a perros de pequeño tamaño. Claro, nosotros, mira, una de las cosas muy importantes que tenemos en la escuela es que estamos en continua evolución y en continua investigación. De hecho, trabajamos mucho y muy intensamente en proyectos europeos para el desarrollo de tecnologías y de procedimientos innovadores para los temas de rescate. De acuerdo con nuestra filosofía, estamos trabajando también en la búsqueda continua de ser más eficaces y más eficientes en los métodos de trabajo. Evidentemente, los perros grandes son los que normalmente aparecen en las fotografías, primero porque suelen ser más, representativos, pero estamos intentando también ver si podemos obtener un equilibrio entre un tipo de perro que pueda acceder a trabajar con la misma calidad, la misma rapidez y con la misma precisión, pero sin necesitar tantos problemas como nos dan los perros grandes para poder ser transportados, son más eficientes porque consumen menos y ocupan menos sitio, y estamos en ese proceso. Aparte de todo, nos encontramos muchas veces con un problema, y es que los perros grandes hay sitios donde no pueden acceder y donde estos perros sí pueden. Entonces es muy importante poder demostrar si es o no viable el poder trabajar con perros de otro tipo. De hecho, aunque veamos los malinois y demás, si os dais cuenta y observáis, los guías caninos cada vez tendemos a buscar perros más compactos y más pequeños. Yo, de hecho, tengo ahora una perrita de 1 año que estoy empezando a formar y tiene 21 kilos, 20 kilos, y es un malinois. Entonces, tendemos a buscar perros de líneas pequeñas precisamente para que sea más fácil manejarlos y para que puedan acceder a los máximos sitios posibles. Y estamos en eso ahora. Porque cuando alguien llega con su perro, vosotros le proporcionáis el perro, hay un mix, ¿cómo es? Cada entidad tiene su filosofía, o sea, eso tiene su propia normativa interna que da respuesta a esto. En nuestro caso, el voluntario que entre no entra con un perro, el voluntario entra porque quiere entrar a la organización y tiene el compromiso de tener un perro apto para este tipo de trabajo. Eso quiere decir que si yo tengo un perro en casa y no es apto, si entro en la escuela, tengo el compromiso de adquirir un perro para poder trabajar en esto. Los perros que pueden trabajar pueden ser de cualquier raza e incluso mestizos. Va a depender de la actitud y la conformación física. Si corresponde al patrón, pues puede incorporarse al grupo de búsqueda y rescate. Pero tiene que cumplir con esto. Porque la capacidad olfativa, ¿es en conjunto la tienen todos parecido o hay perros que tienen distinta capacidad olfativa? Está demostrado, claro, está demostrado que hay perros que son mucho más aptos para la olfacción, pero un perro de rastreo, por ejemplo, por conformación física y otras cuestiones actitudinales, no es adecuado para el tipo de búsqueda que realizamos nosotros. Un poco por la culturilla, nosotros tenemos en rescate 2 tipos de grandes grupos de perros. Unos son los perros de rastreo y otros son los perros de venteo, que se llaman. Claro. Los perros de venteo buscan el olor genérico humano, es decir, el olor de cualquier persona que pueda encontrarse en su área de búsqueda y que no esté a su vista, ¿vale? Y el perro de rastreo busca por referencia de olor, que se llaman, es decir, le vamos a dar una prenda de olor o que eso
no es como se ven en las películas, pero bueno, para que nos entendamos, y va a buscar el olor específico de esa persona. Esos perros normalmente van siempre atados porque no solamente se utilizan para encontrar a la persona, sino para encontrar información sobre por dónde ha pasado, qué ha podido hacer, porque muchas veces las búsquedas no dan como resultado el encontrar a la persona, pero si te dan información, por ejemplo, si es una tarea policial o si es una persona que ha desaparecido, de qué puede haber pasado. Imagínate que se ha ido, está desorientado y coge un autobús. El perro de rastro te va a llevar hasta el autobús, pero no te va a encontrar a la persona, pero te va a llevar hasta la parada. Entonces, para que sepamos qué dos tipos de perros hay. Y cuando llevamos una unidad canina, unos perros, a un terremoto o a una catástrofe, normalmente no se le da una muestra de Son una camisa. siempre perros de venteo. Venteo todo. Siempre, porque tú no puedes encontrar prendas pertenecientes a la persona y con unas características, no solamente encontrar prendas, o sea, no vale cualquier prenda tampoco, aunque sea de ella. Entonces, lo que es muy importante también entender que no solamente son prendas, puede ser otro tipo de objeto también, puede ser un cepillo de dientes, puede ser cualquier tipo de objeto. Entonces, allí no podemos entretenernos en eso. Normalmente es una situación relativamente controlada en la que te van a despejar el área y los perros van a buscar cualquier persona que se encuentre debajo de la superficie. De hecho, muchas veces hay personas encima, como pueden ser bomberos o nosotros mismos, y el perro distingue perfectamente el olor de las personas que están sobre la superficie y de los que están por debajo. O sea que en ese sentido se especializan muchísimo y es mucho más allá de lo que se ve muchas veces. ¿Y cómo le hacéis entender a un perro, si hablamos de una catástrofe, porque tú has estado en numerosas catástrofes, ¿no? ¿Cómo le hacemos entender que está buscando una persona en el interior? Eso se hace con un proceso de entrenamiento. Claro. Es decir, todo el mundo parece que ves al perro allí trabajar y es lo más natural del mundo. Todo esto tiene un proceso de entrenamiento, tiene un proceso en el que tienes que entrenar al perro físicamente, tienes que dotarle de habilidades adecuadas para ponerse en ese medio que es muy agresivo con él. Tienes que conseguir un buen control sobre el perro mediante la obediencia y luego tienes que tener una motivación muy alta del perro por buscar. Esto se hace mediante el juego prácticamente todas las veces. Entonces lo que se hace es al perro entender que si busca a la persona va a obtener el juego, el juguete o cualquier cosa que le recompense suficiente para que luego sea lo adecuado para que él diga, me interesa pasar por este trance porque al final lo que voy a conseguir, lo que me va a recompensar es más que suficiente para compensar el trabajo que realizo. Entonces cada perro tiene su motivador, cada perro tiene sus preferencias y nosotros trabajamos para el perro. Y lo que se hace es simplemente enseñarle poquito a poco dónde tiene que trabajar, cómo tiene que hacerlo, etc. Es un proceso un poco largo para hacerlo así en resumen. Eso te iba a decir, ¿cuánto más o menos? Sabemos que cada perro luego tendrá sus características, pero así más o menos, ¿cuánto puede durar un proceso de entrenamiento? Pues normalmente nosotros, por ejemplo, los perros empezamos a trabajarlos desde el momento en que llegan a nuestras manos. Normalmente no admitimos perros más adultos de 1 año y medio o cosas así, porque suelen traer también vicios adquiridos que a veces es más difícil de solucionar que el entrenamiento en sí. Una vez que lo adquirimos en el equipo, empieza su entrenamiento en todos estos aspectos. Nuestros perros, hay que decir que conviven con nosotros en casa, no son perros institucionales, que es la pregunta que tú hiciste también al principio, sí. ¿vale? Y ellos trabajan con nosotros en sus entrenamientos y en su formación, y el guía lo mismo. Entonces, una vez que tenemos este animal, lo que hacemos es iniciar el trabajo de entrenamiento y viene a dilatarse aproximadamente, en el caso de un cachorro, pues hasta que está operativo, normalmente es 1 año y medio así, no se les deja salir a intervención internacional antes de los 18 meses porque se considera que no son suficientemente maduros, aunque estén entrenados. Y los perros que ya empiezan más adultos, normalmente se prolonga el entrenamiento aproximadamente 1 año, año y algo. Luego, como todo, no tienes catástrofes todos los días para poder probar los perros. La primera vez que sales a una, pues es prueba de fuego. Todo lo demás son entrenamientos. Entonces, pues no sabes hasta dónde tienes perros realmente hasta que no los sacas a una situación de ese tipo. Claro. ¿Y si entrenáis siempre en el mismo sitio? No entrenamos en el mismo sitio siempre, no. Vale. No, porque si no es un juego. Claro. Nosotros tenemos un campo de entrenamiento base, pero allí es donde digamos así, el mantenimiento del perro, como los bomberos van al gimnasio y demás, ¿vale? Pero luego tienes que cambiar las ubicaciones para que el perro aprenda a afrontar las cosas diversas, de adaptarse a los medios. De hecho, normalmente hay veces que nos vamos 2 o 3 días fuera a trabajar en otro sitio, hay veces que hacemos intercambios internacionales. O sea que todo esto se programa para darle al perro y al guía la oportunidad, porque estamos hablando del perro, pero ojo con los guías. Sí. Puedes tener un perro muy bueno que ese guía no vale el tándem tampoco. O sea, os encargáis del entrenamiento de las dos partes. Efectivamente, el entrenamiento y la selección de las dos partes. Y no todo el mundo que quiere trabajar con perros de rescate vale para hacerlo. No solamente porque mucha gente que le gustan los perros
no vale para entrenarlos, aunque le gusten, porque para eso hay que tener también unas características, sino además luego la situación de trabajo que vas a tener en las emergencias. ¿Y qué? ¿En qué momento cambia el chip el perro? Porque me dices que cambia de un lado, cambia de otro, os movéis por diferentes ámbitos. Yo te imagino pasando el fin de semana en la sierra y me imagino a Mika buscando gente. A ver, esto es progresivo. Y primero, que normalmente nosotros tenemos unos estímulos condicionados que se llama, es decir, unas señales que indican al perro que va a realizar la tarea. Es decir, ella coge y me ve meter en la bolsa el casco, el mono, tal, y ya está ahí encima de la bolsa diciendo, nos vamos de fiesta. Se activa cuando ve... Sí, bueno, eso es una parte de activación. Ella sabe que eso va a pasar, entonces ya solamente eso ya la pone antecedentes y ya ella empieza a orientarse. Pero luego además, cuando tú vas al campo de entrenamiento, ve al resto del equipo, ve a los perros. Normalmente a veces, sobre todo cuando vamos fuera, llevamos un vehículo determinado y entonces ellos ya saben que con eso van a trabajar. Ellos no van a diferenciar si se trata de un entrenamiento o se trata de un trabajo real. Ellos solo saben que entran en ese estado de excitación y de preocupación y de predisposición para realizar la tarea. Y entonces todo eso los va activando y ya saben qué van a hacer. ¿Mika ya ha salido a intervenir? Mika todavía no. Está en proceso de formación. Sí, bueno, ya ha terminado su formación, pero aún no ha tenido la oportunidad. Ya, claro. ¿Vale? Hay muchos perros en los equipos que pueden salir 1 o 2 veces en su vida nada más. Si es que salen, hay algunos que hacen su vida operativa y no llegan a salir a grandes catástrofes. A ver, nosotros aquí en Comunidad de Madrid, por ejemplo, si hay una situación en la que los bomberos requieran de la presencia de perros, acudiremos nosotros. Pero es que gracias a Dios no hay tantas situaciones y entonces si en un equipo tienes 10 perros, pues es imposible darles a todos la posibilidad de salir. Por eso es muy importante también tener en cuenta que al ser una tarea voluntaria hay que hacerla por el mero placer de dedicarte a esto con la posibilidad de poder actuar en un momento determinado, pero no pensando en que tu objetivo principal es actuar, porque puedes pasarte años y no salir a intervención. Esto es una carrera de fondo. Ya. ¿Vale? Entonces es muy importante entender que este voluntariado tiene eso también. Y otra cosa que tiene especial es que nosotros no podemos programar cuándo va a pasar una situación de emergencia en la que tengamos que acudir. Por tanto, además tienes la connotación de que los voluntarios nuestros tienen que poder salir en cualquier momento de sus trabajos, de sus vidas e irse a la otra parte del mundo a intervenir. Y eso no es nada fácil. Somos muy pocos, por eso, los que conformamos el equipo, porque es difícil encontrar el... Eso te iba a preguntar, ¿cuántos más o menos? ¿Cuánto 10. conforman? 10 días, sí, con perros, sí. Más luego tenemos algunas personas que nos ayudan, otros compañeros que sin ellos sería imposible realizar esta tarea en logística o en administración o en redes sociales. Sí. Claro. Sería imposible llevarlo a cabo. Porque cuando sale un equipo a un terremoto o una catástrofe, no solo va el guía con el perro, irán personal, a lo mejor veterinario, que atienda al perro, porque el perro se puede hacer daño también. Y es decir, ¿cómo manejáis ¿Cómo eso? gestionamos eso? Pues, a ver, nosotros estamos integrados en el equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, el ERICAM. Entonces, ahí tenemos bomberos que realizan las tareas propias de su trabajo, tenemos sanitarios que pertenecen a la Comunidad de Madrid, a bomberos de Comunidad de Madrid, tenemos sanitarios que son del SUMA 112 y tenemos guías caninos. Entonces, los guías caninos, en nuestro caso, todos somos auxiliares técnicos veterinarios, con lo cual tenemos formación, recibimos cursos de formación específicos para situaciones de este tipo que no tienen nada que ver con la clínica que normalmente se realiza en las clínicas veterinarias. Y aparte normalmente tenemos la ayuda o bien de un veterinario que nos acompaña, aunque es complicado encontrar un veterinario que le digas, oye, que nos vamos 10 días a la otra parte del mundo y diga, dejo la clínica y me marcho. Sí, entonces, claro. En ese sentido también, pues muchas veces tenemos esa dificultad de encontrar ese perfil, el problema nuestro es ese. Y lo que estamos haciendo es formar algunas personas del SUMA para que nos ayuden en ese sentido en caso de que tengamos que asistir a un perro. De momento no hemos tenido, fijaros, cosas graves, las hemos tenido más graves en entrenamiento que en situaciones reales, pero sí es cierto que lo gestionamos de esta manera que te estoy comentando. También he leído que cuando hay algunos guías, no sé si lo hacéis aquí o no, que dotan a los perros de le visten de tal manera que llevan gafas, que les ponen botas, pero no sé si esto lo hacéis aquí, porque me da la sensación de que pierden propiedades los perros para intervenir, incluso llevan arneses que se pueden enganchar. A ver, eso queda muy bien en la foto. Claro. Tenéis nada más que imaginaros un perro que tiene que entrar en una estructura colapsada
que entra entre los escombros con los hierros que hay y todo esto y que se puede quedar atrapado en cualquier sitio y se convierte... A ver, una de las décimas del rescate es que un rescatista nunca debe convertirse en una víctima. Está para buscar personas y para rescatarlas, no para poner en riesgo innecesariamente su integridad. Eso incluye al perro. Los perros no pueden llevar nada con lo que se puedan quedar enganchados. De hecho, uno de los problemas que tenemos y en lo que estamos haciendo investigación en proyectos europeos con partners tecnológicos es buscar la forma de encontrar algo lo más pequeño posible que pueda localizar al perro entre el escombro mientras está realizando búsquedas. Porque tú sabes por dónde entra, pero no sabes por dónde va a salir. Pero lleva un dispositivo GPS. No lleva nada. Podría llevar un dispositivo GPS. Es lo que estamos haciendo, intentando ver qué podemos ponerle, porque ahora mismo los dispositivos GPS, a no ser que tengan cobertura de los satélites, no pueden localizar al perro. En interiores no se pueden utilizar. Claro. Entonces no hay sistemas fiables de triangulación con un tamaño pequeño para poder hacer esto con los perros. Y eso es un problema. En grandes áreas sí tenemos localizadores, pero en estructuras colapsadas no. Ya. Tal y como me lo estás contando, no sé si la pregunta es apropiada o no, pero es que me está dando mucha pena. Me sale mi vena amante de los animales. Sí. ¿Se os ha perdido algún perro en un rescate? No, nunca se nos ha perdido. ¿Ha corrido peligro su vida? Sí. Igual que la nuestra. Sí. Pero perdérsenos nunca. Y entrando en las operaciones que habéis vivido, pues después de tantos años que llevas participando, cuéntanos, ¿cuál es la última, por ejemplo, intervención en la que habéis tenido que intervenir con perros de rescate? Pues las últimas dos que ha habido han sido las dos grandes que ha habido, que han sido en Marruecos y en Turquía, que han estado mis compañeros. Sí. Y si tuvieras en ese balance de tantos años trabajando, si tuvieras que decirnos algo que se te ha quedado en la retina, es decir, alguna intervención que te ha marcado de forma especial, por la intervención del perro, por la intervención tuya, por los compañeros... A ver, siempre se te queda la primera vez que tu perro encuentra una persona. Sí. Que además no fue en una gran catástrofe, fue en Alcalá de Henares, en una explosión de gas. Y esa sensación te la vas a llevar toda la vida. El tema de los perros, como muchas veces decíamos, no solamente es que encuentren la persona. Los perros son útiles también para que te digan si hay o no hay supervivientes para reducir el nivel de emergencia de la situación. O sea, que recae mucho peso sobre ellos. Pero también es cierto que los guías caninos tenemos, ya hablando profesionalmente, los guías caninos y el público en general pone demasiado el foco de atención en los perros como responsabilidad. No sé si me explico. Los perros y los guías caninos tienen una responsabilidad limitada, lo mismo que cualquier otro equipo de emergencia o de trabajo tiene una responsabilidad limitada. Es decir, un bombero en un incendio puede fallar, un sanitario en una intervención puede fallar y un perro en una búsqueda puede fallar. Entonces, el perro es una herramienta más dentro de un conglomerado o dentro de un equipo de respuesta que hace una parte del trabajo. Sí te puedo decir que cuando el trabajo falla, normalmente es por culpa del guía, nunca es por culpa del perro. Si el perro está bien preparado, si el equipo es solvente, lógicamente. Un fallo de cálculo, un viento que va hacia otro sitio en el que no le llega el olor al perro, y puede pasar que haya una víctima que los perros no localicen. Hay muchas situaciones técnicas que pueden conllevar esta situación. Por tanto, no son 100% eficaces, siempre hay un margen. Nada es 100% eficaz, ni en seguridad, ni en emergencias. Y el perro es una parte de esto. Evidentemente, el perro lo que hace es dar vida. ¿Por qué? No solamente porque encuentra a las personas, sino porque cuanto menos tiempo tardes en localizarlas, más posibilidades de supervivencia tienen. Si no hubiera perros o no hubiera equipos de localización tecnológicos, tardaríamos muchísimo más tiempo en sacar las víctimas y localizarlas, y por tanto sus posibilidades de supervivencia disminuirían muchísimo. Y por tanto dan vida en ese sentido. Y además ayudan a que los equipos de emergencia, los bomberos, en este caso, no tengan que entrar en zonas de riesgo porque entra el perro a buscar. No tengo que poner 10 o 15 bomberos a desescombrar en una zona en la que puede entrar un solo perro, mandado a distancia por el guía, a hacer una búsqueda. Por eso digo que dan vida en muchos aspectos. Y cuando intervienes, al perro le mandas, ¿te oyen cuando está interviniendo? O, porque también he leído que se está valorando, o alguien, yo no sé si lo han hecho, poner medios de comunicación con el perro. Eso se hace actualmente en otras disciplinas. Quieren extrapolar lo que se hace, por ejemplo, en disciplinas como son los perros militares, los perros que trabajan en intervención militar, que pueden ir teledirigidos.
llevan un sistema que puede escuchar al guía y el guía le puede ir diciendo lo que tiene que hacer. Y yo trabajo también con perros detectores de explosivos en otro ámbito de mi vida y hay perros que son teledirigidos. Tú lo mandas, entra en una zona, tú vas viendo lo que ve el perro y puedes dirigir al perro hacia donde quieres que vaya para no entrar en zona de riesgo y que solo entre el perro. Porque le va viendo, pues lleva una cámara. Evidentemente, pero todo eso, como te he dicho, en estructuras colapsadas No se puede se hacer. puede poner, pero no es normal ponerlo. Nuestros perros, de hecho, no llevan nada más que un collar antiparasitario, que si tiran pueden perderlo en el escombro, con un cascabel para saber por dónde anda. Es todo lo que llevan. Y cuando hablamos de esa intervención con perros con una cámara determinada, en el que van teledirigidos por el guía, ¿qué intervenciones estamos hablando? Está hablando sobre todo de búsqueda de explosivos o de intervención en cuanto a que entra en una zona de edificio donde no puedes entrar porque están los malos y el perro va a ir viendo qué es lo que está haciendo. Entonces pasas al perro porque normalmente los robots y demás es mucho más complicado tenerlo y además los perros son polivalentes, pueden asumir diferentes tareas dentro del mismo entorno de trabajo. Entonces da mucha más flexibilidad y se usan sobre todo en lo que te he dicho, en búsqueda de explosivos y en búsqueda y en detección de personas en interiores o este tipo de cosas. Explosivos, te dedicas, has dicho, trabajas en búsqueda de explosivos, o sea, en detección de estupefacientes y todo eso también. Preparo perros de detección de explosivos. ¿Qué no haces con perros? Bueno, he hecho muchas cosas en mi vida, siempre he procurado lo que te digo, especializarse. Mi pasión es esta, porque es lo que a mí me llena dentro del perro. Y luego tengo la especialidad de perros de búsqueda de explosivos también. Interesante. Y cuando nos dices que has estado trabajando, por ejemplo, ¿hay diferencia entre cuando hay zonas donde las edificaciones son más deficientes, a lo mejor están en otra situación para intervenir con el perro? ¿Marruecos a lo mejor es diferente a Turquía Sí, por supuesto. Cada sitio tiene su tipología constructiva y sus posibilidades constructivas. Es decir, normalmente las zonas más deprimidas suelen ser las que tengan menos calidades en la construcción y puedan tener más impacto en caso de terremoto o de cualquier situación de este tipo sobre la estructura. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en tipo de constructivo que hay en Marruecos, que ya estuvimos en el 2000 y algo en un terremoto que también hubo importante y otro que hubo en Argelia seguido también, o sea que ya... pues pasó lo mismo, son casas de adobe, entonces el derrumbamiento es total y las personas mueren por aplastamiento de las estructuras que se les cae encima. En estructuras de otro tipo, como son más modernas, como las que tenemos en Europa o en otros países, aunque es deficiente la construcción y lo que hace es derribar mucho más edificios en caso de terremoto y más colapsos estructurales y lógicamente también quedan menos huecos de vida, pero hay más posibilidades de encontrar supervivientes que en el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos de Marruecos, dentro de la zona más rural, digamos. ¿Y cómo se decide? Si está todo caído, está todo derruido, ¿cómo se decide en qué? Eso es un organismo internacional. Nosotros, el ERICAM, como equipo de intervención, estamos acreditados, estamos evaluados por INSARAG, que es un grupo asesor para temas de catástrofes de las Naciones Unidas, ¿vale? Entonces, este grupo asesor lo que hace es evaluar equipos de todo el mundo que puedan, en caso de catástrofe, prestar ayuda o autoayudarse en caso de que se necesite por una gran emergencia, un terremoto, como los que estamos viendo, desastres de este tipo. Entonces nosotros nos encontramos inmersos en esta acreditación. De hecho, ahora en noviembre hemos pasado nuestra acreditación, que se hace cada 3 o 4 años, que estábamos con retraso debido a lo del COVID, que nos había tocado en aquella época haber pasado el examen. Hemos superado el examen otra vez y aquí en España nada más que está nuestro equipo y la UME acreditados por este organismo. Entonces, este organismo envía el país solicita ayuda, este organismo pone a disposición del país los medios que necesita y dice qué equipos pueden ir y hay un procedimiento en el que se evalúan las estructuras, se mandan los equipos según van llegando, o sea, hay todo un proceso detrás muy largo, muy costoso y que de hecho es lo que ahora mismo se está intentando hacer para organizar todos estos temas de catástrofes y que no haya problemas en cuanto a que los equipos lleguen y no sepan dónde ir y causen más problemas en los países de recepción de la solución que van a dar. Esto es lo muy importante, porque son países que se encuentran en situación muy crítica y que si yo voy por mi cuenta
pues en muchas ocasiones, sobre todo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuvimos en El Salvador, que es un país que tiene muchos problemas de seguridad. Si vas por tu cuenta, pues puedes tener un conflicto importante, puedes perder la vida incluso. Entonces tienes que ir bajo unos parámetros y acompañado de personal de la ONU. O sea, tiene que haber una infraestructura mínima de recepción y de gestión de todos los intervinientes y los grupos. Tienes que ir de forma autónoma, quiere decir también que tienes que tener todos los medios para mantenerte, que no llegas al país, necesites pedir agua inmediatamente, pedir comida, porque lo está restando a la población, que es quien lo necesita. Entonces ahora se está intentando que todos los grupos sean así, para precisamente asegurar la autonomía del grupo y no hacer carga de trabajo a la población. Y cuando llegáis allí, Susana, es decir, llegáis un equipo multidisciplinar, todo el mundo, ¿cómo decidís en qué calle, en qué... Eso nos envían, como te digo. Todo está... Nada más que llega, se monta un centro de recepción. ¿Quién decide? Bueno, dicen que saben que ahí hay una persona, hacen investigaciones... Claro, ellos, a ver, el personal del país, sobre todo ahora, ya que está un poquito más engranado todo esto, el país propiamente que tenga la catástrofe, lo que va a hacer es mandar personal a que evalúe todo esto. Reciben la información y dicen dónde es prioritario intervenir, no porque haya más cantidad de víctimas, sino que haya más posibilidades de supervivencia, que es lo importante, porque tengo muchas víctimas, pero no hay posibilidades de supervivencia, ¿para qué vas a mandar los equipos? Tienes que valorar todo esto, y entonces el país, junto con el puesto avanzado que Insalag monta en la zona, lo que van a hacer va a ser gestionar todo esto e ir enviando a los equipos a las zonas que sean necesarias. Los equipos no se mueven libremente en ese sentido, sino van a sitios concretos donde son enviados. De hecho, normalmente cuando llegamos se monta lo primero el campamento, se hace el contacto con este puesto de mando, vamos a denominarlo, y de allí salen las órdenes para que vayamos a donde sea que tengamos que ir. Una vez en la zona sí damos prioridad a determinadas edificaciones y demás, pero todo es por posibilidad de supervivencia. Y cuando Nika tenga que intervenir, ¿cuánto tiempo tiene capacidad la perra para estar concentrada en la búsqueda? ¿Cómo calculáis eso? ¿La conocéis? O decís, sí, normalmente es algo subjetivo, sí. ¿Vale? Normalmente nuestros perros tienen periodos de trabajo en el que nos vamos 3 o 4 o 5 días porque sabemos que es la media que vamos a tener mínima de trabajo fuera cuando vamos a una gran catástrofe, y estamos trabajando de forma continua y testeamos los perros. Lo que es evidente es que no es lo mismo una situación de entrenamiento, porque no vas a poder nunca imitar todas las tensiones, todas las preocupaciones y todas las vicisitudes que vas a tener en una situación de búsqueda, que son muchas. Y eso carga psicológicamente al guía y al perro, y además normalmente el guía influye negativamente sobre el perro porque emocionalmente, con el vínculo que tienen, pues son permeables a nuestras emociones. Y nosotros generamos vínculos muy fuertes con nuestros perros. Entonces eso es una ventaja para manejar el perro y conocerlo, una desventaja para estas situaciones. Pero normalmente los perros trabajan poco tiempo, trabajan 15 o 20 minutos y luego descansan. Llevamos varios perros, entonces van turnándose en trabajo. Date cuenta que una vez que descubren una víctima, se para la acción, se hace una evaluación, se ve cómo se puede recuperar y luego seguiríamos buscando. Entonces, pues todo esto tiene su proceso. La cantidad de tiempo va a depender del perro y las circunstancias propias de la búsqueda. No es lo mismo el tiempo que voy a poder tener el perro trabajando en agosto a 40 grados que ahora mismo en esta época del año, que es mucho mayor el rendimiento porque el perro no sufre el estrés térmico. Entonces, pues te digo que depende de cada situación. La capacidad del control temperamental del guía también es muy importante, ¿no? Entiendo pues digo que no todo el mundo vale para ser guía en estas circunstancias. Estás sometido a una tensión, claro. Sobre todo cuando sabes que hay alguien y que el tiempo se acaba, ¿no? Claro, nosotros siempre trabajamos contra el reloj, pero no tenemos en nuestra mente eso de esto es un sprint. Porque tan importante es encontrar la víctima como no dejártela atrás. ¿Vale? Entonces, cuando tú entras a trabajar, entras a buscar, a barrer la zona y a no dejarte nunca ninguna víctima, en la medida de lo posible. Como digo, siempre hay un margen de error, porque lo hay, somos humanos, los perros son los mejores, pero nosotros somos humanos y siempre hay un margen de error. Pero cuando entras, no entras pensando en eso, no entras con la prisa, entras a buscar y tú tienes que mantener un ritmo de trabajo y tienes que asegurarte que limpias la zona adecuadamente. De hecho, normalmente, si no encuentras nada, he entrado un segundo perro para asegurarnos. Por lo que te digo, porque puede hacer variaciones ambientales o situaciones que puedan dar al traste con la situación de búsqueda por circunstancias climáticas mismamente. Y cuando el perro detecta, cuando el perro localiza a alguien,
ladra, supongo, o marca de alguna manera. Sí, normalmente los perros de este tipo, los perros para catástrofes, deben ladrar, porque si el perro marca en el interior de una estructura, tú no lo llegas a ver porque se meten por sitios por los que no podemos acompañarlos, y de hecho están para eso, para que se puedan meter por ahí, que es por donde nosotros no cabemos. Y encuentra a una víctima, si lo hace de forma pasiva y no lleva ningún medio que alerte al guía de que está manifestando el comportamiento de detección de la víctima, pues entonces no puedes saber qué es lo que está haciendo el perro. Por tanto, necesitas que el perro ladre para decirte, oye, que lo he encontrado, o que no siempre lo he encontrado, porque hay muchas veces que no dan con la víctima, sino que huelen que está cerca o próxima a su posición, pero te denota que hay una persona, hay un superviviente dentro y que hay que ponerse a triangular la posición y hacer otro tipo de maniobras para lograr saber dónde está. Porque el guía conoce a su perro, sabe perfectamente si le tiene localizado en ese momento o está llegándole el olor de la víctima o no. No, no es tan fácil. No, porque el perro puede descubrir víctimas que pueden estar 3 o 4 plantas por debajo de la superficie, pero él no te va a decir, oye, que tengo una víctima que huele muy lejos. Él llega, mira la zona, lo que hacen es buscar la mayor concentración de partículas, la mayor cantidad de olor, para que lo entendamos, que se encuentre en la zona, pero no siempre tiene por qué ser la más próxima a donde se encuentra la víctima, es donde tiene más concentración de olor, es la única forma de hacerlo. Luego pues se meterá otro perro, hay una serie de procedimientos para intentar saber qué es lo que está pasando. Luego nuestros compañeros, los bomberos, tienen equipos para poder cámaras para intentar mirar debajo, cámaras térmicas, es decir, todo esto tiene detrás un proceso. Una vez que marca el perro, se da por supuesto que hay una víctima viva, pero ¿dónde está exactamente? Eso tiene que haber otros procesos, otros procedimientos para hacer. Mica, por ejemplo, tiene la posibilidad de que donde no entren los perros grandes, intentar que profundicen los escombros para ver cómo se puede acceder hasta la víctima, si accede hasta la víctima, etc. O sea, que Mica puede actuar en una segunda fase. O en una primera, eso no hay ningún problema. Pero lo que pasa es que la habilidad que tiene, pues sería esa, dentro de su tamaño. Y cuando detectan una víctima, ¿la detectan igual si ha fallecido o si está vivo? No. Nuestros perros solamente Nuestros perros solamente buscan víctimas vivas. Pero lo huelen igual. Sí, pero no, es como si tú dices, un perro que busca explosivos puede también marcar drogas. Tú sabes, hay un montón de explosivos. Tienes que enseñarle a buscar específicamente eso, no lo va a confundir con otra sustancia. Pues ellos pasa lo mismo. Los perros de búsqueda lo que buscan son olores relevantes que se entrenan a buscar y siempre están trabajando con víctimas vivas. Por lo tanto, por ejemplo, el olor característico que se expele a través de la respiración, del sudor, el olor glandular, es el olor vivo. Y eso es lo que ellos buscan, porque nosotros no les ponemos víctimas muertas para que las marquen. Entonces, una vez que se produce el óbito, una vez que una persona fallece, cambia todo eso. Y para el perro ha cambiado también el objeto de búsqueda. Entonces ya no va a detectarlo, hay una discriminación negativa hacia los cadáveres. Cuando hay una catástrofe, ¿mandan perros también para detectar los cadáveres, para poder sacarlos? Sí, pero normalmente en una segunda fase. Porque realmente como equipo de emergencia, que es lo que somos nosotros, podríamos preparar perros para cadáveres, pero es que los cadáveres no tienes prisa por recuperarlos. Claro. Para nosotros es la urgencia, que son las personas vivas. Por eso nunca se mezclan, por ejemplo, las dos especialidades. Nunca se mezcla un perro de vivo y perro de muerto, porque el margen de error disminuye tanto que, daros cuenta, es que esto no es algo que la gente no sabe, pero cuando los perros nuestros detectan en una catástrofe una víctima, puedes tardar hasta 12 o 16 horas en sacarla. Una persona. Entonces, tienes que estar muy seguro de que no te está marcando otra cosa. Por tanto, no puedes dar lugar al error. Porque cuando empiezas una maniobra de extracción de una víctima, el acceso, todo lo que se realiza por parte de bomberos es una actividad muy arriesgada en una estructura que no es segura. Por tanto, tienes que estar muy seguro de esto. Y hemos hablado de que efectivamente hay diferencia entre el olor de una persona viva y de una persona muerta, pero dentro de personas vivas cada uno olemos de una manera, incluso en función de tu etnia también claro, hueles de determinada manera. Totalmente. ¿Cómo entrenáis eso? Eso normalmente, a ver, depende mucho también del perro. Hay perros que son generalistas, que no se detienen tanto en los detalles del olor, y hay otros perros que sí se detienen en los detalles del olor. Lo que nosotros hacemos es, para ver qué es lo que pasa en ese sentido, es que cuando estamos en entrenamiento, pues intentamos
buscar personas con otras características, tanto de alimentación como de otras características que puedan hacer variar su olor, para saber si los perros se mantienen estables en el comportamiento de marcaje de las víctimas, aunque cambies estas particularidades. ¿Vale? Entonces muchas veces buscamos voluntarios de otras simplemente gente que no tenga perro, porque todos los que trabajamos con los perros olemos a perro. Sí. Aunque nosotros no lo olamos y no pongamos los perfumes, olemos a perro. Entonces ellos todas estas discriminaciones las hacen, o sea, ellos son conscientes, y hay algunos perros que son muy discriminadores, dicen, tienes además de ser una persona que oler a perro para que yo sepa qué es lo que tienes que buscar. Todos estos trabajos se hacen, lo mismo que a veces trabajamos pues, con gatos o con otros animales debajo del escombro, porque mañana no sabemos dónde nos va a tocar trabajar, y si los perros persiguen gatos o hacen caso a estos animales, pues tienen que aprender a hacer una discriminación negativa de los gatos, porque si no sería un problema para nosotros. Otros perros también, hay veces que cogemos uno de nuestros perros, lo metemos en uno de los boquetes que tenemos, lo demandamos tumbar, lo cerramos y ahí pues hacen su trabajo de búsqueda. Muy interesante, ¿eh, Susana? Esto tiene mucho recorrido. Sí, sí. O sea que, ¿cuántos años decías que llevabas? Pues mira, desde los 18, pues por lo menos 30 años. 30 años. Ha recorrido todo el mundo 30, sí. prácticamente, numerosas catástrofes. ¿Siempre de derrumbes? Una intervención a nivel internacional, donde sí. hay agua, por ejemplo, tsunamis, es decir... A ver, el problema de los tsunamis es que operativamente, aunque hay gente que va con perros, normalmente la gente, a no ser que haya sido provocado por un terremoto y tengas una parte seca y tengas una parte en la que ha habido el tsunami, una vez que pasa el tsunami las personas se ahogan, no hay posibilidades de encontrar supervivientes. Entonces, pues los perros se utilizan, los perros de cadáveres. Pero en el caso, por ejemplo, de deslizamientos del terreno, sí que se llevan perros de vivos para procurar encontrar, aunque la posibilidad es muy baja, personas vivas. ¿Vale? Por eso es que te digo, de la emergencia. Y ahí sí que corre muchísima prisa. Sí. Hablabas de una explosión de gas en Alcalá de Henares, como ejemplo. ¿Podemos pensar en gente, senderistas que se pierden? Sí, por eso una cosa son los perros de catástrofes, que son para temas de los que estamos tratando ahora, que es el más espectacular y siempre llama mucho más la atención, pero es raro el mes que los perros no salen a buscar personas que se han perdido o que se han desorientado. Tenemos ahora mucha casuística de perros de personas con Alzheimer o con demencias, y de hecho estamos en un proyecto europeo de Erasmus Plus haciendo precisamente trabajo de procedimientos para trabajar con este tipo de personas en búsqueda. Entonces, pues hay mucha inquietud al respecto porque la población está envejeciendo y cada vez tenemos más casos de este tipo. Entonces, en ese sentido sí que estamos teniendo mucho movimiento. Y ahí los perros, por ejemplo, de rastro, los perros por referencia de olor, tienen mucho que decir, más que los perros de venteo. Y entonces se compagina el equipo. Es un perro de rastro que puede seguirte el olor de una persona en una situación de ciudad, no hace falta irse al campo, y normalmente lo que hacen es salir de su casa, con lo cual necesita este tipo de perros. Y una vez que pierde el rastro, puedes tú utilizar los perros de venteo, o si te indica por lo menos la dirección en la que has salido, para poder utilizar este tipo de perros. Porque cuando interviene un perro de rastro, hablamos de un sabueso, por ejemplo. Que no necesariamente, pero son los venteo, que más se me ocurre, cuando hablamos de venteo, me vienen perros de caza que levantan la nariz y buscan el olor. Cuando hablamos de un perro de rastreo que busca, es decir, ¿cuánto tiempo permanece el olor en la ciudad? Porque la gente pasa. Depende de muchas circunstancias. Normalmente se considera efectivo dentro de las primeras 24 horas, entre 10 y 24 horas. A partir de ahí ya, pues dependiendo de la temperatura que haga, depende de muchos factores, que se mantenga más o menos el olor de la persona en el entorno. ¿Solamente por andar por una acera el perro puede coger el olor, marcar el olor pasado 24 horas? Sí, sí. ¿Y diferenciar con el resto de personas que han pasado? Sí, sí. ¿Y esas cómo lo detecta? ¿Qué permanece en el aire? A ver, lo que permanece, nosotros estamos continuamente perdiendo células epiteliales, ¿vale? Perdemos continuamente descamaciones de la piel. Nuestro olor no deja de ser partículas, entonces todas esas partículas se quedan en el recorrido que hemos hecho, y los perros son capaces de identificarlas y seguir ese trayecto. De hecho, una cosa curiosa es que los perros de rastro, una vez que empiezan a entrenarse, nunca se equivocan de la dirección que has tomado. Siempre saben hacia dónde has ido. O sea que hasta ahí llega su capacidad. Esas pérdidas que dices que vamos sufriendo,
se irán diluyendo, se irán acumulando, se irán trasladando, porque el viento sopla. Claro. Entonces, me parece asombroso. Normalmente en ciudad se quedan en los bordes de las aceras, dependiendo del grado de humedad se fija la humedad. Por eso digo que esto es una cosa súper complicada a nivel técnico, y por eso digo que cuando ves una trabajar al perro dices qué bonito, pero lleva un trabajo detrás muy importante de entrenamiento y sobre todo de conocimiento por parte del guía. Sí. O sea que en ese sentido los perros tienen unas capacidades que, aunque están bien explotadas, pero que cada día nos descubren más. Y realmente no se sabe, por ejemplo, en el tema del perro de rastro, no se ha descubierto por parte de la ciencia todavía qué es lo que diferencia tu olor del mío. Entonces, eso es la capacidad que tienen los perros. Bueno, esa hay muchas otras. Los que sí, bueno, somos me refiero amantes de los animales, evidentemente. podríamos estar horas. Ya cuando traigáis hablando. a personas que tienen otras especialidades, a veces es casi mágico e intuitivo que dices, madre mía, que el perro puede hacer esto. Cuando salen de los perros detectores, de los perros de alerta médica y demás, si tenéis personas que lo vayan a hacer, eso es una maravilla también. Por eso digo que nos descubren continuamente cosas nuevas. Y es muy importante para cualquier tipo de labor, no solamente para rescate, porque el perro de búsqueda al final lo que hace es buscar. Yo siempre digo con los perros detectores, incluyendo los perros de rescate, que si huele lo podemos encontrar con un perro. O sea que en ese sentido se puede hacer cualquier cosa. ¿Dónde se ajusta ella? ¿Rastreo, venteo? Ella es venteo, ella es de venteo. La iniciamos en rastro porque yo ya me estoy haciendo mayor, ya tengo que buscar perros de tamaño pequeño. Ya esto de estos perros enormes de 30 y tantos kilos para subirlos y bajarlos. ¿Cuál tenías antes? Antes tenía un labrador, que fue el que... Bueno, yo he tenido ya muchos. He tenido pastor alemán, he tenido sobre todo labradores, que me encanta trabajar con los labradores, porque son perros que, aunque no son súper rápidos y espectaculares como los malinois, tienen otras capacidades porque saben estar, son perros seguros, perros tranquilos, fáciles de leer, porque para nosotros es muy importante leer el perro. Es decir, qué información nos transmite a través de sus movimientos corporales, de sus miradas, y por ejemplo, los labradores son muy fáciles de leer, y son perros además que son muy obstinados, muy cabezones, vamos a decir, y si aprenden una tarea van a muerte. Entonces, pues son perros en ese sentido que me gustan mucho. Por ejemplo, para nuestros guías, cuando dices vamos a empezar con un guía nuevo, con un perro nuevo, siempre, por ejemplo, decimos, mira, o labradores, que es lo mejor, o pastores alemanes, porque, por ejemplo, los malís tienen unas características de nervios y demás que hace que con una persona novata no son perros muy recomendables, porque son perros de cristal jóvenes. Hablamos de labradores o pastores alemanes de trabajo, porque hay de belleza. El labrador de belleza existe y es diferente al labrador de trabajo, entiendo. Sí, a ver, ha habido una dicotomía en casi todas las razas de labor que se llaman. Puedes irte a perros de caza, a perros de pastoreo, da lo mismo. Tienes las ramas que se han ocupado de esto en el perro y las ramas que se han ocupado un poco menos de esto por la parte de habilidad y un poco más de la parte bonita, del chasis, digamos, ¿no? Entonces, cuando vamos a buscar perros de trabajo, en nuestro caso, nosotros, como os he dicho, no definimos qué tiene que ser un pastor alemán o qué tiene que ser un labrador. Contamos con varios factores. Uno de ellos, las preferencias del guía. Porque si yo prefiero un labrador a un malí, pues probablemente trabaje mucho más a gusto si tengo un perro que a mí me satisface o que me llama la atención. Pero luego es el individuo. No todos los pastores alemanes, no todos los malinois, no todos los labradores valen para esto. Entonces hay que testar el individuo. Y cuando son cachorros tenemos una batería de test, una serie para poder elegir un determinado cachorro de una camada. Y cuando son jóvenes igual, cuando nos traen a veces un perro que, oye, mira, no podemos tenerlo en casa, ¿valdría para rescate? ¿Tenéis alguna vacante? Si tenemos un guía que quiera perro y que le agrade el tipo de perro, pues lo testamos. Y eso se hace así, los instructores testan los perros y se ve si sirven o no sirven en potencia. Luego ya el recorrido pues es la vida del perro y de sus circunstancias. Y lo que se hace es seleccionar los perros así. Y cuando el perro se jubila, ¿también se queda con vosotros? Estos se quedan todos en casa. Como bien te digo, se murió de viejito, ya tuvimos que decidir dormirlo al labrador que tenía antes y todos nuestros perros se mueren en casa. Son nuestros. A veces pasa que se queda algún familiar con él para que tú puedas ocupar el hogar. Es muy frecuente, muy frecuente que los guías de perros, sobre todo en nuestro caso los de rescate, siempre nos veas con 2 perros. Porque la vida operativa de un perro empieza a descender a los 8 o 9 años. En veterinaria, a 8 o 9 años ya son pacientes geriátricos, ya empiezan a tener sus goteras. Entonces un guía canino, en mi caso, yo ya tengo una perra con 1 año porque ya
estaba pensando en coger otro perro cuando mi perro estaba mayor y Mika está entre medias, ¿vale? Entonces siempre nos ves con un par de perros y eso es porque tienes que ir sustituyendo. Entonces, en vistas a que cuando tu perro ya no sirva para trabajar, tú ya tengas otro operativo, empiezas a trabajar con un perro y los vas solapando. La sociabilización supongo que es clave, ¿no? Cuando coges un cachorro y en una camada sabes distinguir muy bien desde el comienzo, entiendo, Sí. qué perro es más proclive a querer trabajar, ¿no? Sí, bueno, los perros tienen unas habilidades o unas capacidades cognitivas y unas capacidades físicas, y tú tienes que combinar ambas. Tienen que ser perros atentos. El problema que tienen nuestros perros es que elegimos perros con una tensión alta, es decir, son perros muy activos, perros muy listos, que es un problema. En casa son mejores los perros un poco más tontos, porque si no aprenden lo que deben y lo que no deben también. Entonces, son perros que siempre te están poniendo a prueba. Y entonces tienen que tener estas capacidades, y eso desde cachorros ya se ven. La atención, la concentración, el impulso instintivo que tiene, la pulsión instintiva que se llama, todo esto se les ve ya de pequeñitos. Y entonces, pues normalmente seleccionamos perros de ese tipo, que son bastante incómodos en casa, se ha dicho de paso, porque se lo comen todo, son perros inquietos, siempre están pensando en hacer algo, entonces te dan muchísima caña. Y luego, aparte, tienes que tener tiempo para sacarlos a correr, para entrenarlos. Los guías de perros tienen un trabajo muy complicado. ¿Por qué? Porque no solamente tienen que aprender a enseñar a su perro a trabajar y a formarlo, sino que tienen que tener, como te he dicho, la capacidad de poder salir cuando se les llama, que eso es complicado. Tienen que tener formación específica de cada uno de los entornos de trabajo en los que vayan a especializarse. Tienen que tener los conocimientos hacia el perro, y eso supone muchísimas horas de trabajo y muchísimas horas de formación. Y de manera voluntaria. Y de manera voluntaria. Entonces, es muy difícil encontrar ese perfil. Y luego eso, que sirva. Porque muchas veces empiezas a trabajar y dices... Y no solamente que sirva para emergencias, sino para trabajar en equipo, que eso también es un hándicap. Pero el guía también tiene que saber trabajar en equipo. Tiene que saber trabajar en equipo. Los perros no trabajan en equipos, los perros trabajan con los guías, no trabajan con ellos. Siempre se trabaja un perro y luego va otro, no trabajan juntos en el mismo área. Entonces no cooperan en ese sentido en el trabajo. Pero sí el guía tiene que ser capaz de trabajar con los demás, de daros cuenta que nosotros nos vemos sometidos a situaciones muy tensas emocionales. Y lo que hay que ver es la posibilidad de que el equipo esté bien engranado, que todo fluya, porque luego las situaciones tensas vienen por sí solas. Pues nada, Susana, nos ha encantado. Sabes que eres la primera persona que acude a este podcast de Podcast Dotangel TV. Procedemos de una fundación, la Fundación Dotangel TV. Trabajamos con perros también, hacemos perros para víctimas de violencia de género. Estamos en un proyecto muy bonito ahora de detección de cáncer de próstata en el Hospital Puerta de Hierro, pero es muy interesante y muy enriquecedor conocer la actividad que realizan nuestros profesionales. Entonces, muchas gracias por haber venido, ha sido un placer, y por cómo trabajáis y el esfuerzo que hacéis. Pues yo espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, que hayamos sido capaces de transmitir la pasión que sentimos por este trabajo no remunerado que realizamos, igual que vosotros, y espero que tengáis muchísima suerte, que esto vaya subiendo como la espuma, y seguro que volveremos a ver. Bueno, pues la próxima vez en acción en el campo de entrenamiento. Nos tienes que enseñar un día cómo entrenáis y cómo trabajáis. Por supuesto. Así que nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Pues nada, ya concluye nuestro primer podcast, pero próximamente habrá más. Muchas gracias, y os esperamos.